Professora Isabel, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, né? A gente está organizando e estruturando essas palestras com aproximadamente 30 minutos de apresentação sua, mais um espaço aberto para questionamentos. Tá bom? É um prazer imenso tê-la aqui conosco, né? E eu gostaria muitíssimo, desde já, de lhe passar diretamente a palavra. Pues muchas gracias. Voy a hablar en español, voy a hablar más despacio y espero que se me entienda. A gente está acostumado já no grupo de pesquisa, professora, como a gente sabe que a senhora também já está acostumada conosco falando português. Sí. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer al programa de posgraduación en Administración de Empresas y en concreto a la invitación del profesor Edgar Reyers por la invitación. Es para mí un honor y la verdad que siempre me parece una gran oportunidad el poder estar aquí presentando investigación y compartiéndola con los estudiantes de la Universidad de Brasilia. Yo tengo muy buen recuerdo, estuve allí una vez y el COVID me ha impedido estar más, pero espero que las cosas se solucionen cuanto antes y bueno, pues pueda, no tardando mucho, volver a participar de estas sesiones. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo, como me han comentado, el público es principalmente estudiantes de doctorado y de maestría, ¿no? Entonces, voy a ir contando esta investigación, pero aunque luego hagamos un debate después, sí me gustaría ya ir contando no solo el trabajo, sino lo que hubo detrás, ¿no? Lo que hubo detrás, por qué este tema, qué dificultades tuve, ¿no? Sin afán tampoco de ser muy pesada y contar demasiadas cosas, pero sí creo que es interesante el contar lo que hay detrás. Bueno, este trabajo es sobre innovación medioambiental. Entonces, yo hasta este momento, yo estaba trabajando en clústeres y estaba trabajando en innovación en clústeres, en innovación en general. Entonces, de repente empezamos a darnos cuenta, voy a avanzar a la siguiente, empezamos a darnos cuenta que cada vez había más publicaciones, más interés por el tema medioambiental en los clústeres. Y este tema, este tema de medioambiental nos llamó mucho la atención en un workshop que hubo en Italia, donde estaban pues, los principales investigadores en el tema y para nuestra sorpresa, todo eran tópicos de medio ambiente. Esto nos hizo pensar en, bueno, quizás sea el momento de evolucionar desde lo que es innovación en general a innovación medioambiental. Y este paso nos parece importante y me parece a mí importante compartirlo con vosotros, porque muchas veces la investigación, por supuesto que toda investigación debe guiarse por lo que a uno le gusta, ¿no? Porque si la investigación es una pregunta de investigación que tú mismo no te haces, pues ya vas mal, ¿no? Pero que junto con esa cuestión, esa cosa que quieres tú trabajar, yo creo que es importante que tenga cierta relevancia o cierta tendencia de futuro, ¿no? Porque si trabajas en un tema que tiene poco interés, pues luego a la hora de publicar va a ser más difícil. Yo aquí con esto no digo que nos tengamos que dejar llevar por las modas y ahora se lleva esto, pues vamos a trabajarlo. Pero sí creo que es importante estar conectado con lo que es las tendencias y qué es lo que se está trabajando, ¿no? Entonces ya entrando en el tema, decidimos, mi grupo de investigación, trabajar sobre innovación medioambiental. Y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿la innovación medioambiental es lo mismo que la innovación en general? ¿No? ¿Tienen los mismos factores determinantes?
¿Es todo igual o es distinto? Y bueno, pues la sorpresa o lo que empezamos a averiguar fue que no, que era algo bastante diferente. Y entonces, a raíz de esto, pues empezamos a trabajar sobre innovaciones medioambientales e hicimos una revisión de la literatura. La revisión de la literatura nos llevó a ver que había muchísima literatura a nivel clúster. Había muchísima literatura a nivel clúster en lo que se llama Sustainable Transitions, que es trabajos que se hacían en un clúster normalmente muy contaminante, pues carbón o así, y se analizaba cómo podía cambiarse este clúster de ser tan contaminante a serlo menos. Y entonces su unidad de análisis era el clúster y los factores que más se analizaban era el contexto institucional. Aquí, entre paréntesis, he puesto varias revisiones de la literatura sobre este tema. Claro, yo como soy de empresa, cuando abordé esta revisión de la literatura, dije muy bien, pero realmente estos trabajos tienen una unidad de análisis que es el clúster, pero realmente nos hace falta incluir una perspectiva de empresa. Nos hace falta entender cómo es o cómo puede llegar a ser el papel que tiene la empresa. Y aquí nos encontramos con algo que es bastante conocido en innovación medioambiental y es que, por definición, las empresas tienden a innovar medioambientalmente menos de lo que sería óptimo por dos problemas. Uno, porque todo lo que yo innovo se difunde entre los competidores, aprenden los competidores de mi esfuerzo, con lo cual no me voy a esforzar tanto porque para que se aprovechen los rivales, pues no lo hago. Esto es especialmente preocupante en clústeres porque los clústeres se caracterizan por facilitar la transferencia de información y conocimiento, con lo cual en cualquier momento en que en cualquier momento en el que yo estoy haciendo innovaciones medioambientales, pues me encuentro con que la competencia me copia. Y segundo motivo por el cual las empresas innovan menos en medio ambiente de lo óptimo es porque el óptimo viene definido por la sociedad, pero ellos miran sus beneficios privados, con lo cual siempre va a haber una infrainversión. ¿Cómo se ha solucionado esto? Bueno, pues la solución habitual es la regulación, decir, bueno, pues vamos a regular, vamos a obligar a las empresas a emprender acciones medioambientales o a llevar a cabo prácticas medioambientales que les favorezcan esta actividad innovadora. Así dicho, bueno, pues podríamos habernos quedado aquí, pero claro, la cuestión que nos planteamos fue, bueno, si para innovar yo necesito siempre depender de regulación, esto es una receta para un fracaso. Es necesario analizar bajo qué condiciones las empresas que innovan medioambientalmente pueden ser además rentables. Es el único camino, porque si innovar es un sacrificio, pues al final en cuanto puedan lo dejarán de hacer. Entonces, las preguntas a raíz de esto, las preguntas que nos hicimos fueron ¿cómo pueden las empresas beneficiarse dentro de un clúster de estas innovaciones medioambientales? O si existe algún nivel óptimo de innovación medioambiental. Es decir, a lo mejor otra opción que ahora comentaré es que la innovación no es más mejor, sino que hay un punto a partir del cual la innovación ya deja de ser en términos medioambientales tan interesante. Y otra pregunta que nos hicimos, bueno, ¿y todas las innovaciones medioambientales son iguales o hay unas que son mejores que otras, ¿no? Entonces, con estas preguntas y a partir de la revisión de la literatura, pues nos planteamos como el principal objetivo del trabajo el analizar cómo y bajo qué condiciones las innovaciones medioambientales benefician a las empresas dentro de los clústeres. Este es el principal objetivo y como tampoco teníamos mucha literatura sobre la que apoyarnos, pues la verdad que ha sido un trabajo que ha ido y venido, ¿no? Porque ha sido como un proceso de ver qué pasa,
planteárnoslo, volver y bueno, al final esta es un poco la idea. Este trabajo todavía no está publicado, es un trabajo que está en proceso y bueno, las principales contribuciones que pretendemos hacer con el mismo, en primer lugar, es el utilizar estas dos perspectivas, la perspectiva clúster y la perspectiva empresa. Sorprendentemente, claro, desde la perspectiva clúster, como ya he mencionado, los trabajos pues analizan cómo cambiar un clúster, pero no analizan cómo puedo motivar a la empresa para llevar a cabo ese cambio. Y desde el punto de vista de la literatura de empresa, ahí cito algunas referencias, la mayoría se centran en los factores que explican la innovación medioambiental, pero no cómo esa innovación afecta a la rentabilidad. Con lo cual ahí encontramos un gap, encontramos un campo donde poder contribuir. La segunda contribución es el tema del nivel óptimo en innovación medioambiental. Aquí encontramos bastante literatura en el que nos indican que la relación no es necesariamente lineal, que hay un momento que ya no es tan óptimo como se pensaba. ¿Por qué? Porque al principio es relativamente fácil innovar medioambientalmente, pero luego ya requiere más esfuerzo, más compromiso, más largo plazo y no es tan fácil. Y para ello decidimos utilizar las estimaciones de relaciones no lineales con regresiones cuantiles. Por supuesto, la cuadrática podría haber valido, pero esta es más fina, como mostraré después, y nos permite ver para distintos niveles de rentabilidad qué es mejor. Y para terminar en contribuciones, decidimos diferenciar entre las innovaciones medioambientales en producto y las innovaciones medioambientales en proceso. Esto también es interesante porque revisando la literatura de innovación medioambiental nos encontramos con que esta división era muy habitual. Y revisando literatura de clústeres nos encontramos con que innovación en producto y proceso es un clásico. Con lo cual decidimos unirlo y comparar para poder elaborar hipótesis teniendo en cuenta esas dos ramas de la literatura. Bueno, el marco teórico, como ya he dicho, intenta combinar la perspectiva regional con la perspectiva de empresa. Dentro de la perspectiva regional se ha hecho una revisión de la literatura y básicamente lo que la literatura viene a decir es que hay innovación medioambiental básicamente derivada de tres grandes factores o de tres grandes elementos. Primero, factores institucionales, que es que si queremos que nuestra empresa o nuestra región, porque aquí nuestra unidad de análisis es la región, queremos que sea más innovadora medioambientalmente, hay que cambiar el contexto institucional. Por supuesto, la regulación, ya lo he mencionado, es lo más utilizado, pero también todo el tema de las instituciones informales, ¿no? Pues el que de alguna manera te legitime más si eres en el clúster, tengas más reputación si tienes innovación medioambiental, ¿no? Sobre el tema de las instituciones informales en clústeres se ha trabajado mucho menos, pero ya hay bastantes trabajos que hablan de cómo desarrollando nuevos códigos de comunicación o nuevas reglas culturales, las empresas se vuelven más innovadoras medioambientalmente. Un segundo motivo por el cual, o un segundo driver por el cual las empresas dentro de un clúster pueden convertirse medioambientalmente más proactivas es porque difunden conocimiento, ¿no? Lo que veíamos como un posible inconveniente, sin duda, es un motivo para llevar a cabo innovaciones. ¿Por qué? Porque el conocido motivo de interacciones informales, face to face, movilidad de trabajadores, hace que las prácticas medioambientales que se están desarrollando en una empresa, yo me cambio de trabajo y las llevo a otro, o observa mi competidor lo que estoy haciendo y me imita. Indudablemente no solamente se trata de interacciones y la observación, sino también acuerdos de cooperación, alianzas y el desarrollo de prácticas conjuntas.
Como tercer motivo, para explicar el por qué, cómo un clúster puede convertirse en más sostenible medioambientalmente, tenemos la proximidad a clientes. ¿Por qué? Porque los clientes son los que me van a dar feedback. Los clientes son los que me van a decir qué tipo de necesidades medioambientales hay y me puedo adaptar mejor. Continuando con el marco teórico, básicamente, como decía, tiene dos patas. Una primera pata, que es el factor regional, que tiene que ver con el clúster comunidad de análisis, y uno segundo, que es ya el nivel empresa. Y a nivel empresa, pues la innovación medioambiental se ha tratado muy abundantemente y tradicionalmente se han diferenciado dos: las innovaciones en proceso y las innovaciones en producto. Aquí recojo la definición y las principales consecuencias. La innovación en proceso pues tiene que ver con todo lo que es el reciclaje, eliminación de desecho, recirculación de materiales, y la teoría lo que nos dice es que la innovación en proceso mejora la rentabilidad empresarial porque hay un ahorro en costes, ¿no? Y en equipos, y también que me da más flexibilidad y más velocidad de producción. En lo que a innovación de producto se refiere, pues en innovación de producto es productos más duraderos, productos reciclables, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que es el ciclo de vida de los productos, ¿no? Esa obsolescencia programada que no sea tal. Y en este caso, la relación de la innovación en producto con la rentabilidad empresarial se explica porque en la medida en la que estamos innovando en producto, pues mejoro mi imagen, tengo productos de más valor añadido y en consecuencia se ha observado que hay una mayor cuota de mercado. Ya tengo entonces los dos marcos teóricos, perspectiva regional, perspectiva de empresa, y en la elaboración de las hipótesis lo que se hace es integrar ambas. Entonces, la primera de las hipótesis es una representación un poco limitada, no soy tan buena en dibujo, pero lo que la primera hipótesis dice es que hay una relación curvilínea. ¿Qué es esto? Que más innovación medioambiental, sea del tipo que sea, no lleva necesariamente a más resultados. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ese efecto positivo que acabo de mencionar, reputación, ahorro en costes, flexibilidad, llega a un punto en el que ya no es tan grande y, más importante, empezamos a tener un cierto efecto negativo porque los competidores nos imitan, luego ya no tengo esa diferencia, porque se genera una reputación colectiva medioambiental que ya todos los del clúster van a tener y yo no tanto. Hay rendimientos decrecientes a la inversión, muchos directivos, no digo que se cansen, pero ya no ven tanta ventaja, ¿no? a la innovación. Por lo tanto, la primera hipótesis sería esta. Las otras dos hipótesis, ¿no? Tienen que ver ya con el efecto que tiene estar en un clúster en la innovación en producto y en la innovación en proceso. En la innovación en producto decimos que el clúster refuerza los beneficios. ¿Por qué? Porque todas las ventajas de aprendizaje y de conocimiento que he mencionado antes, aquí tienen todo el sentido. Yo tengo a mis clientes cerca, los clientes me explican lo que quieren, lo puedo hacer. Tengo a mis competidores, veo lo que los competidores están empezando a hacer y también les puedo copiar. Por lo tanto, de hecho, a medida que se implantan nuevas prácticas, se crean nuevas normas, nuevos valores, con lo cual aquí el efecto positivo es claro. ¿Qué ocurre con la innovación en proceso? Pues con la innovación en proceso tenemos ya ciertas cautelas. Sorprendentemente, bueno, no sé si sorprendentemente, yo cuando lo estudié me sorprendió porque yo había trabajado sobre innovación en producto pero no en proceso. Revisando la literatura de clústeres en general, me encuentro con que los beneficios del clúster en la innovación en proceso no están tan claros. Hay literatura, ahí la pongo, en la que dicen que es que el conocimiento es demasiado tácito, que implica demasiadas fases del proceso productivo como para que el clúster realmente se pueda beneficiar.
Y dicen que hace falta un nivel de confianza, un nivel de familiaridad muy grande para realmente aprovechar las innovaciones en proceso. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, empecé a leer sobre innovación, en proceso medioambiental y me di cuenta de que había un problema comparable. Más, de realizar mucho más esfuerzo y convencer a proveedores y clientes de que hagan inversiones, con lo cual esto llevó a pensar que el efecto de la innovación en proceso por estar en un clúster no iba a ser tan relevante, no iba a ayudar tanto. El que yo tuviera ese clúster, ese grupo de empresas transfiriendo conocimiento, intencionadamente o no iba a ser tan beneficioso para acometer innovaciones medioambientales en proceso como lo era en producto. Y entonces, estas serían las hipótesis que planteamos, que de manera gráfica lo representamos así, ¿no? La primera hipótesis, esa relación curvilínea, y luego el efecto moderador del clúster, que decimos que es más relevante para la innovación en producto que para la innovación en proceso. ¿Vale? Con esto ya pasamos al estudio empírico y en el estudio empírico lo hicimos en la industria del calzado. En España se concentra el 60% del vinalopo. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de lo que sería el clúster y las empresas implicadas. Y aquí eso también fue algo que quiero comentar. Porque la idea de estudiar la innovación medioambiental tuvo una parte, como ya he mencionado al principio, de cada vez más relevancia en la investigación del tema, pero también nos llamó la atención que las propias empresas del calzado estaban pidiendo apoyo o buscando cómo ser más sostenibles. Con lo cual fue como una confluencia, ¿no?, de factores en las que se pudo tener en cuenta, por un lado, la necesidad académica, la mayor necesidad de publicación en este tema, pero por otro lado también el decir, bueno, esto es algo que es relevante en la práctica. Entonces, para ello se hizo un estudio exploratorio con diferentes entrevistas en profundidad que aparecen aquí, si luego lo podemos mencionar, y esto nos dio idea primero de por dónde tirar, de qué era lo que estaba siendo más importante en la industria, y nos ayudó mucho a la hora de construir el marco teórico. Me consta que la mayoría de las tesis o muchas de las tesis en la universidad, en el programa de doctorado de vuestra universidad, hacéis esto, un primer capítulo de análisis cualitativo y luego con los resultados vais al cuantitativo, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco lo que hicimos, ¿no? No con tanta intencionalidad, pero sí que vimos que tenía mucho sentido y podíamos continuar con la investigación. La medida de las variables no me voy a detener, ¿no? Bueno, pues el resultado sostenible se hizo con una escala de 7 ítems que, siendo elementos relacionados con resultados económicos, responsabilidad medioambiental, responsabilidad social, cargan muy bien en un único factor, ¿no? Esto también nos llamó la atención. Pensábamos que resultados económicos iba a ir separada del resto, pero convergió. Innovación sostenible en producto, pues es distintas preguntas sobre insumos, sobre medio ambiente, muy relacionado con la conceptualización que se planteó desde el principio, igual que en proceso, y luego el clúster, pues proporción de empresas del calzado sobre el total en cada municipio. Aquí, en términos de las medidas, la verdad que no hemos intentado ser gran innovadores, ¿no? Hemos tirado a ser conservadores porque nos da más por la fiabilidad y la validez de las mismas, ¿no? Si ya hay medidas existentes, pues no vimos necesidad de fomentar muchas, ¿no? Pues aquí están las referencias que hemos utilizado. Hemos utilizado variables de control, pues las clásicas, ¿no? La edad, el tamaño, el si eres proveedor o no, porque tienes otra perspectiva, y a la hora de analizar la cercanía a clientes también es muy importante, si la empresa tiene marcas y patentes, si la empresa está internacionalizada y si tiene organizaciones de apoyo. Esto después puedo comentar porque sin duda de todas estas variables de control podríamos hacer hipótesis también, ¿no? Pero bueno,
por ceñirme al tiempo marcado, pues lo podemos comentar después sobre alguna de ellas. Bueno, las correlaciones que se han visto, pues vemos que hay innovación medioambiental en producto e innovación medioambiental en proceso, y ya vemos que hay correlación significativa con las otras variables, ¿no? Sobre todo con resultados sostenibles, que es nuestra variable dependiente. Bueno, entrando a la primera de las hipótesis, la relación no lineal, hemos hecho una regresión cuantil, de tal manera que en cada columna se ve la regresión para diferentes niveles de rentabilidad empresarial. Como puede verse, lo he marcado con los círculos, la innovación medioambiental en proceso siempre crece. Bueno, en general, la innovación medioambiental en proceso y en producto va bastante de la mano. Es más rentable la innovación en proceso, pero vemos que siempre crece. Luego, para la innovación medioambiental en proceso no hay esa relación no lineal, sino que sí es lineal. Más innovación en proceso, más rentabilidad. Para la innovación medioambiental en producto, sin embargo, sí que vemos que hay un pico en el modelo 3. Y ese pico, ¿no? Luego ya hace que decrezca. Gráficamente lo podemos ver aquí, en cómo efectivamente la innovación en producto tiene esa forma un poco curvilínea, mientras que la innovación en proceso es lineal. Esto ya, aunque lo discutiremos después, ya nos da una idea de más no es mejor, sino que hay un nivel óptimo, al menos en innovación en producto. Para el contraste de las otras hipótesis, lo que se hizo fue mirar a la regresión tomando como variable dependiente nuevamente la rentabilidad empresarial en campo o en temas de sostenibilidad. Entonces aquí, ¿qué vemos? Pues vemos, bueno, primero que las innovaciones medioambientales son rentables en general, nuevamente en proceso más, y el efecto del clúster, vemos que para la innovación en producto sí que tiene un efecto que refuerza, pero para las innovaciones en proceso no. Nuestra hipótesis era que era menos relevante, no que no fuera significativo, pero bueno, nos ha salido no significativo, con lo cual confirmamos la hipótesis, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones interesantes, pues las empresas que tienen una marca muy fuerte tienen más rentabilidad. Bueno, otra serie de variables de control que nuevamente podemos comentar después. Con estos resultados, bueno, aquí vemos la interacción y eso lo hemos hecho solo para producto porque era no significativo en el proceso. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que si eres una empresa que innova mucho en producto, estar en un clúster te refuerza los beneficios en la rentabilidad. Pero si eres una empresa que no innova en producto, estar en el clúster te perjudica. Entonces, esto también da pie a discusión y a comentarios que voy a hacer ahora. Con todos estos resultados, ¿qué conclusiones podemos destacar? Pues primero, volvemos al inicio y decir que la innovación medioambiental tiene sentido si la empresa es rentable. A largo plazo no podemos estar todo el día buscando regulación y normativa. Entonces, intentando responder a esta cuestión, lo que se llaman búsqueda de win-win solutions, pues vemos que hay una relación curvilínea en producto, viendo que para niveles medios altos es donde deberían posicionarse las empresas. En el caso de la innovación en proceso es lineal, ¿no? Lo cual es contrario a la hipótesis que planteábamos, y en general es más rentable la innovación en proceso que en producto. Segundo grupo de conclusiones relacionadas con el efecto clúster. Y el efecto clúster lo que nos dice es que es bueno estar en un clúster si ya innovas. Para empresas que no, ¿qué puede haber? Pues puede haber ese efecto lock-in o ese efecto negativo de que dentro de un clúster te estás rodeando de empresas que tampoco están siendo innovadoras y lejos de reforzar o de motivarte a convertirte en innovador, hace que te quedes todavía más
arrastrado o que te quedes todavía más atascado en esas prácticas no sostenibles. Y con esto, bueno, justo en tiempo, ¿no? Creo que me he ceñido, he tenido que ir más deprisa de lo que me gustaría, pero yo creo que justo en tiempo me ha dado tiempo a comentar las principales ideas y, por supuesto, a dejar un espacio para la discusión y, bueno, pues me pongo a disposición para discutir lo que sea. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver a todos los compañeros que me están escuchando y estaré encantada de comentar o discutir lo que consideréis. Eu vou pedir àqueles que tiverem qualquer questionamento que o façam no chat e aí a gente já lê as perguntas no chat. Enquanto isso, professor, eu tenho uma pergunta que é 2 em 1, 2 perguntas já a lhe formular. Tá? A primeira é: a inovação meioambiental, ela de alguma forma deve estar ligada à nova economia. Há uma economia, conforme a senhora disse, que a obsolescência programada seja menos previsível e há um consumo mais consciente. Como juntar a ideia da obsolescência programada como questões de inovação ambiental, a necessidade da rentabilidade e a necessidade do aumento ou da participação no market share, a participação de mercado, como ampliá-la e como se tornar mais competitivo. Porque o comentário que a senhora fez de inovação em processos, para mim, está diretamente relacionada à competitividade. É interno da organização, é muito mais cada empresa aprendendo consigo própria a inovação em processo. Enquanto que, conforme dito, a inovação em produto, essa surge muito mais da reengenharia e da observação do concorrente. Então, daí, como é que se consegue conjugar esta questão da economia ambiental, ou da nova economia com a questão da inovação ambiental? Por outro lado, dos fatores promotores da sustentabilidade, a senhora disse que temos uma dimensão institucional, uma difusão de conhecimentos e uma questão de clientes. Será que a difusão de conhecimentos e os desejos e interesses dos nossos clientes também não estão relacionados à dimensão de regulação, à dimensão institucional da regulação? Porque a mesma regulação que nos abrange também envolve o nosso cliente. E também envolve o nosso concorrente. Daí a necessidade da difusão de informações e, no caso do nosso cliente, da troca e da necessidade de que se atendam a essas necessidades oriundas da regulação. ¿Contesto? Sí. Vale. Bueno, la verdad que muchas de las preguntas, ojalá tuviera yo la respuesta. Pero en relación a la primera, efectivamente, el tema de comportamiento sostenible y rentabilidad da para mucho trabajo todavía porque no está claro. Pero sin duda hay una pieza angular muy importante que es que los clientes lo valoren. Y ahí, por un tema reputacional, de legitimidad. Si los clientes no valoran la sostenibilidad, no va a haber rentabilidad. O sea, pasa por ahí. Por eso el efecto institucional es tan importante. Y quizá ese efecto regulatorio efectivamente está detrás,
porque yo regulo, obligo y poco a poco voy cambiando mentalidad, voy cambiando los factores institucionales informales. En nuestro caso, como nosotros eso es marco teórico, pero no lo medimos como tal. Pero sí que es cierto que, y de hecho, hay un trabajo relativamente reciente que lo mide y lo ve, cómo la regulación es primera y luego ya cambio formas de pensar, cambio normas, cambio todo. Sobre la innovación en proceso y la competitividad, a mí, como decía, me sorprendió un poco, ¿no? Que fuera, es verdad que la mayoría de los trabajos en clúster son de innovación en producto, hay pocos de innovación en proceso. Y yo creo que esto es algo que es muy interesante a desarrollar, porque, porque es una fuente muy importante de rentabilidad. En el caso de, además, medioambiental, es que es muy rentable y, sin embargo, el clúster no así, o las relaciones en el clúster, por lo que este trabajo indica, y otros que ha habido ya no en innovación medioambiental, sino en general, el clúster, las relaciones del clúster no están siendo capaces de aprovechar o de mejorar, ¿no? de saber explotar mejor esas relaciones para favorecer la innovación en proceso. No sé si con esto he contestado para ti. Não, muitíssimas graças. Não, é porque essa questão para nós é uma questão que se torna extremamente importante, porque como um país em desenvolvimento, nós temos a discussão efetiva entre custos e a discussão ambiental, que se põe muito mais uma contra a outra do que se observa na Europa. A Europa enxerga com muito mais facilidade que se pode ter um mercado de consumo de massas que seja econômica ou que seja meioambientalmente sustentável e inovador. Nós aqui ainda temos a dificuldade de criar ou de institucionalizar esta percepção. Mas claro, por isso que pero por ejemplo, é tão ahora, importante essa discussão. Claro, pero por ejemplo ahora, si nos fijamos, las empresas que tienen actividades internacionales tienen que ser sostenibles medioambientalmente. Entonces, y si nos fijamos, por ejemplo, en el textil en general, hay una revolución, porque ahora todas las empresas textiles ahora de repente son sostenibles, todas reciclan, todas... Entonces, yo creo que es un movimiento importante y una oportunidad para las empresas brasileras, ¿no?, de mejorar la exportación por comportamiento medioambiental. Porque eu tenho, pessoalmente, um interesse bastante grande em entender esses processos. Eu estou aguardando a postagem de alguma questão que alguém tenha no chat, não, de forma que a gente possa avançar e trazer a discussão aqui e tirar dúvidas dos demais da assistência. Eu trabalho muito com a ideia, e para mim é uma dúvida profunda, da discussão da nova economia. Como é que a senhora pensa em um futuro, ou pensar inovação a partir dos princípios desta nossa economia tradicional e não a discussão desta nova economia, porque pelo nosso pensamento temos que aumentar a nossa participação de mercado e temos que aumentar a nossa lucratividade. Como fazer isso com aumentos de produtividade constantes que geram a redução da demanda de mão de obra? Porque todos os processos meioambientais impactam na redução de mão de obra. O que fazemos com os trabalhadores do mundo? Esa pregunta no puedo responderla. Yo soy de empresa y tengo esta línea de investigación. Ojalá pudiera responderlo, pero sí, es un problema generalizado, sí.
Eu tenho muitas dificuldades em conseguir enxergar como é que vai se fazer o equilíbrio do coletivo, do interesse do bem coletivo, e daí a ideia do cluster, com o interesse da empresa em manter-se, em sobreviver enquanto unidade de produção, se a capacidade dessa indústria vai demandar a geração de menos renda para a coletividade. Em algum momento, trabalhadores serão menos necessários. Estamos com um aumento sucessivo de produtividade. Creo que será otro tipo de trabajador, ¿no? Un trabajador más cualificado, pero no otro perfil, ¿no? Pero no sé hasta qué punto va a ser el comportamiento medioambiental, no debería llevar a pérdida de trabajadores. No sé cómo, vamos. Agora, isso é uma questão que nos provocará em relativamente curto espaço de tempo. Tá? Agora, sim, achei muitíssimo interessante o desenho da pesquisa e, principalmente, a sua apresentação de como foram geradas as questões de pesquisa. Porque isso é algo que nós, e aí falando aos nossos alunos aqui, temos uma grande dificuldade em entender, porque muitas vezes a gente lê os artigos internacionais e observa que os resultados são extremamente dentro daquilo que foram planejados. Parece que a pesquisa surge natural e perfeitamente alinhada, quando a gente acaba observando que o processo de construção do conhecimento não é esse golpe de perfeição que o relatório final, que é o artigo, de alguma forma permite nós pensar que seja. Né, professora? Isso, eu quero lhe agradecer muito por isso. Es que realmente a mí me parece que es un tema que efectivamente cuando uno escucha los trabajos de otros parece que todo ha sido un proceso, que todo estaba planeado desde el principio y sin embargo los trabajos van y vienen mucho, cambian de enfoque. Nosotros al principio teníamos otra medida de rentabilidad, que era peor, pero nos gustaba porque los resultados eran, en teoría, mejores. Ajá. Nos daba mejor. Entonces dijimos, venga. Entonces, porque ese trabajo hay varios coautores, uno de los coautores dijo, o sea, esta medida es mala, hay que poner la buena. Y entonces nos parecía que quedaba peor porque la innovación en proceso dejaba de ser significativa. Y casualmente dijimos, bueno, pues leer, a trabajar y descubrir un resultado que a lo mejor, o sea, que quizás sea más interesante, ¿no? O sea, que al final, y luego lo de los curvilíneos también ha sido un poco accidental, porque no íbamos a hacer hipótesis, pero leyendo desde el campo de estrategia, leyendo sobre las dos variables, vimos que había mucha literatura que lo decía, que era una relación curvilínea. Y dijimos, bueno, pues si nos da, y encima hay literatura que dice que puede ser o que no, entonces que al final lo que parece una mala noticia, ¿no? Que una variable no está bien, que al final luego es una oportunidad para hacer las cosas mejor o intentarlo. Sí. Isabel, aqui no Brasil nós chamamos isso de sincericídio. Quando nós cometemos o crime de contar exatamente como foi o processo de construção do conhecimento, e muito se dá dessa forma, da gente tentar diferentes modelos e, às vezes, e muitas vezes, abrir mão do caminho mais fácil para o caminho mais interessante e mais curioso. Esse é um processo bastante difícil que a gente observa nos nossos alunos quando estão construindo suas dissertações e teses.
Então, é uma experiência muitíssimo interessante, é um processo muito legal de escutar de um pesquisador que já tem o teu renome, que já tem toda a tua bagagem, de escutar que também acontece com pesquisadores em todos os níveis. Sí. Senhoras e senhores, mais alguma questão? Algum questionamento, senhoras e senhores? Então, Isabel, gostaria de te cumprimentar muitíssimo. A professora Isabel já trabalha conosco aqui no Brasil em uma série de outras atividades, já deu aulas no PPGA, já deu a disciplina de redes para nós aqui na pós-graduação. Tá, assim que a pandemia acabar, se Deus quiser, nós vamos ter o prazer de convidá-la novamente, porque, além de ser uma grande pesquisadora, é uma pessoa da simpatia extrema. Então, eu gostaria de te agradecer muito a participação nesse nosso seminário internacional, a nossa 7ª edição. O horário ele é um tanto quanto exótico para nós aqui no Brasil, para que se respeitem as questões dos fusos horários aí da Espanha. Muitíssimo obrigado, professora. Se quiser, por favor, fazer mais algum comentário, esteja à vontade. Nada, que muchísimas gracias. Me encanta, he evaluado también propuestas de tesis y demás y la verdad que me parece muy, muy interesante los trabajos que me mandáis para evaluar. Creo que sois muy creativos y que se trabaja muy duro allí y que sois una comunidad cada vez más grande, con publicaciones y que es un placer poder participar de ella. Así que encantada de contar con vosotros y que vosotros contéis conmigo para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Professora, eu não dispenso, não. Não tenha a menor dúvida que eu, podendo, vou usar dos seus conhecimentos. Então, tá joia.